Una tuneladora EPB es una máquina concebida para excavación a través de terrenos de tipo arenas y arcillas con resistencia variable. La máquina estará equipada con los equipos necesarios y suficientes para su perfecto funcionamiento en este tipo de terrenos. La máquina está diseñada para trabajar en modo cerrado, en presión de tierras, dependiendo de las condiciones del terreno. El sistema está formado básicamente por la rueda de corte, el frente de excavación, el escudo protector que recubre el interior de la máquina, protegiendo y sosteniendo el terreno, y el erector que facilita la construcción del recubrimiento o anillo de dovelas de hormigón al avanzar la máquina. La rueda de corte es accionada en rotación mediante motores eléctricos o hidráulicos. El sistema de motorización para transmitir el movimiento a la cabeza de corte lleva un piñón, un reductor de engranajes, un embrague accionado hidráulicamente y un motor eléctrico. La velocidad de rotación es variable y regulada mediante unos variadores de frecuencia ubicados en los armarios de potencia. Así podrán alcanzarse velocidades de rotación entre 0 a 3 revoluciones por minuto, dependiendo del régimen de trabajo. El empuje de la rueda de corte se obtiene mediante un sistema de gatos hidráulicos. Dicha máquina consta de un sistema de gatos de empuje seleccionables que permite transmitir el empuje en distintas posiciones y de unos gatos de articulación que facilitan el guiado y correcto posicionamiento de la máquina. Este sistema de gatos de empuje es el que arrastra toda la estructura que sigue a la máquina detrás, es decir, el tren seguidor. Una vez excavado el escombro, se extrae mediante una cinta principal, trabajando en modo cerrado, en este caso el tornillo sin fin. Finalmente habrá un sistema de extracción del escombro al exterior del túnel. En definitiva, la tuneladora está diseñada para la realización de un túnel en las mejores condiciones de seguridad, con una fiabilidad técnica y un periodo de tiempo inferior a los métodos convencionales. Este sistema incluye al mismo tiempo integrado con el ciclo de excavación la construcción del recubrimiento con dovelas de hormigón. En el modo en que trabaja la cámara de escombro está la misma presión que el interior del escudo. Esto sería en modo abierto, pero en este caso estaríamos comentando sobre la tuneladora EPB en modo cerrado. En este modo, el sistema de extracción de la cámara de escombro permite guardar una presión, dicha de confinamiento, en la cámara. De ahí el nombre de Air Pressure Balance, EPB. El terreno se excava y transita hacia la cámara de escombro a través de las aberturas de la cabeza. Un tornillo sin fin extrae el terreno en la parte baja de la cámara de corte. Al inicio de la excavación, el tornillo sin fin está parado y no extrae nada de la cámara. Así se consigue que la cámara se llene de la mezcla de material, de agua nativa o añadida y de espuma. Esta mezcla es removida por los pies de la cabeza y las barras de mezclado que están fijadas. Como consecuencia, a medida que la excavación se desarrolla, la presión de la mezcla aumenta hasta alcanzar la presión de tierra deseada. Después se arranca el tornillo ajustando su velocidad de rotación de forma que se equilibre el caudal entrante, terreno más agua más espuma, y el caudal saliente extraído por el tornillo. El rozamiento del terreno sobre el forro del tornillo y sobre las espiras permiten mantener la diferencia de presión entre la entrada y la salida. Cuando se alcanza la presión de la cámara, hay que conservarla en todo momento. En modo excavación, se regula la velocidad del tornillo en función de la presión leída sobre los captadores de tierra. Si cambiamos otro de los parámetros de excavación, empuje, volumen inyectado, hay que adaptar la velocidad del tornillo para conservar la presión constante. En modo colocación de dovelas o en parada, hay que inyectar espuma cada cierto tiempo para compensar las fugas de presión en el terreno. La presión de confinamiento es un parámetro importante de excavación que debe ser seleccionado por el explotante en función de las imposiciones de su proyecto y del estudio geológico asociado. De cualquier forma, para facilitar esta decisión,
Les damos algunos valores medios encontrados en otros proyectos, a título de ejemplo, para explicar los fenómenos que pueden encontrarse en el transcurso de la excavación. La presión de confinamiento en la cámara puede servir siguiendo las necesidades para tres cosas: equilibrar la presión hidrostática del nivel freático, con el objetivo de evitar la circulación de agua en el terreno alrededor de la tuneladora y que entre en gran cantidad en la cámara, si no se produce una desestabilización del frente de talla. Equilibrar la limitación horizontal del terreno, con el objetivo de evitar el derrumbe del frente de talla, se mantiene en su sitio el terreno no excavado. Participar al sostenimiento del techo, con el objetivo de evitar el hundimiento de la bóveda, pudiendo formarse asentamientos en superficie o evolucionar en hundimientos del terreno. La presión de confinamiento se elige en función del valor más alto de la presión hidrostática. 15 metros de altura del nivel freático por encima de la tuneladora representa una presión de 2 bares en el eje de la tuneladora. De la dificultad del terreno a equilibrar, por regla general, se estima que en el tipo de obra previsto para esta tuneladora, entre 0,8 y 1,2 bares son suficientes para mantener el frente en su sitio. No es necesario equilibrar completamente la dificultad del terreno para mantener el frente. Un funcionamiento a presión demasiado elevada, sin aporte de agua del nivel freático, crea un calentamiento importante en la cámara de escombro, un desgaste importante de las estructuras y de las herramientas de corte y un riesgo de colmatado del material de la cabeza y de la cámara. Para el correcto funcionamiento de la máquina y para el óptimo rendimiento de los trabajos, se tiene entonces el interés de tener la presión más baja posible. El ajuste de la presión de confinamientos se hace reglando la velocidad de rotación del tornillo sin fin y reglando la velocidad de avance de los gatos de empuje, en función de la lectura de presión dada por los dos captadores situados en el eje de la tuneladora. Estos captadores dan la presión media del frente de talla. La presión de tierra, leída por los captadores instalados en el tabique estanco, es inferior a la presión real de sostenimiento del frente de talla. Para 0,8 bares leídos en el captador situado en el eje de la máquina, la presión de sostenimiento está comprendida entre 1 y 1,2 bares delante de la cabeza de corte. Esta diferencia viene de la pérdida de carga creada al entrar el terreno a través de las aberturas de la rueda de corte, de las variaciones de densidad de la mezcla en la cámara de corte y del efecto dinámico debido a la rotación de la cabeza. La influencia de un terreno arcilloso y húmedo es débil. Por el contrario, se hace importante para un terreno seco y con granulometría importante. La inyección de agua y espuma es una mezcla de agua del producto tensoactivo, producto capaz de producir una burbuja como el jabón, con buenas características de estabilidad bajo presión y a lo largo del tiempo de polímeros, productos constituidos de moléculas en cadenas largas y que le dan una verdadera característica mecánica a la burbuja, y por supuesto del aire. Las funciones de la espuma en la excavación del terreno son numerosas: refuerzo de la estanqueidad al agua del terreno, disminuyendo las venidas de agua y facilitando el mantenimiento de la presión de confinamiento; homogenización de la mezcla en la cámara, rellenando los vacíos creados por el esponjamiento del terreno al excavar; disminución del coeficiente de rozamiento del terreno con el acero, como consecuencia disminución algunas veces espectacular del par de la rueda de corte, es decir, del desgaste de las estructuras; evitar la adherencia del terreno sobre las estructuras metálicas; conservar la homogeneidad de la mezcla en el tornillo, disminuyendo el riesgo de pérdida de presión de confinamiento. Para producir la espuma se lleva la mezcla acuosa con los productos bajo presión al sistema de generación de espuma. Se dosifica en función de las consignas de caudal dadas en cabina y del avance de la tuneladora. A continuación se mezcla con una proporción ajustada de aire y se hace pasar a través del generador de espuma que asegura la formación de burbujas de espuma. Esta espuma se genera por varias líneas diferentes y puede ser inyectada sobre el frente de excavación, pasando por la junta giratoria y repartida sobre toda la superficie de la rueda de corte. Las inyecciones en la cámara estanca y el tornillo están previstas
pero la experiencia indica que son poco eficaces. Estos orificios deben estar reservados a la inyección de agua. El empuje. Sobre una tuneladora, los empujes y ajustes de la máquina exigen una atención particular. Estos valores son resultado de fenómenos complejos y dependen de la máquina, longitud, posición del centro de gravedad, el terreno encontrado, el modo de funcionamiento, modo abierto o confinamiento EPB y de la presión de confinamiento. Otros ajustes de la tuneladora, velocidad de corte y avance de la máquina, el trazado del túnel, trazado rectilíneo en curva, pendiente, descendente o ascendente. Para determinar los ajustes de empuje hay que elegir los criterios siguientes: presión de confinamiento, velocidad de avance de la máquina, velocidad de rotación de la rueda de corte, valor total de empuje, repartición del empuje. Todos estos criterios dependen unos de otros. El ajuste final de la máquina lo hace el piloto mediante ajustes sucesivos. Sin embargo, es importante comprender la influencia de cada parámetro sobre los otros ajustes para la buena conducción de la máquina. La presión de confinamiento. El valor de la presión se elige en función de las dificultades del terreno y de la presión hidrostática previsible en el frente de la excavación. Son los parámetros importantes en los que la elección debe hacerse con prioridad. Velocidad de avance de la máquina. La velocidad de avance es como máximo ciertos milímetros por minuto. Esto hay que tener en cuenta, depende del tipo de material que estamos perforando. Para el óptimo rendimiento hay que funcionar lo más cerca de estos valores.